estaba cayendo. No sabía de dónde y de pronto sentí que mi cara golpeó con el agua. Un río, el mar, un lago. Sentí pánico. ¿Qué estaba pasando? Fueron fracciones de segundos que parecieron una eternidad. Fue cuando me di cuenta que tenía mis manos atadas detrás mío. Había caído de cabeza, pero no sabía dónde era arriba ni dónde era abajo. Me faltaba el aire. Empecé a patalear cuando estaba corriendo en el prado. Sí, corría hacia mi casa, una cabaña que construí yo mismo hacía 3 años cuando iba a nacer mi primer hijo. Ahí en el pórtico estaba mi esposa. Ella me veía y se agarraba el cuello. Quise gritar su nombre mientras corría hacia ella, pero empecé a sentir que algo me apretaba el cuello y de pronto sentí un jalón muy fuerte y por fin, esta vez, esta es una corta historia con la que he querido mostrarte dos cosas. Una, que una buena historia debe mantener la atención de quien la lee o escucha. Si logré hacerlo, quiere decir que estoy aplicando bien lo que aprendí hace poco. Lo segundo es que las historias deben tener una estructura. Y a esta, que les acabo de contar, lo que le falta es la parte del final, el clímax. Pero todo esto lo vamos a ver hoy porque nuestros invitados nos contarán todo sobre cómo crear buenas historias y cómo aplicarlas para vender más en tu empresa. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Business Live con Raúl Leonardo y es un placer estar acá con ustedes. Business Live con Raúl Leonardo es presentado por Inspira y Business and Marketplace y se transmite todos los lunes y miércoles a las 7 p.m. hora de Perú. Y nuestro genial tema de hoy es storytelling y cómo contar historias para vender más. Y les presento a los grandes invitados que me acompañan hoy. Armando Machuca. Armando es actor, comunicador, director y docente con más de 20 años de experiencia. Es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima. Ha sido alumno de Alberto Isola y Julie Natters en Pataclown. Es uno de los docentes de clown e improvisación teatral más reconocido del medio. Hola Armando, ¿cómo estás? Por favor, un honor haber sido convocado. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y también nos acompaña Leiles Rubio León. Leiles realizó el máster en comunicación corporativa en EAE, España. Ha ocupado cargos de liderazgo en empresas multinacionales y de consultoría. Desde hace más de 10 años asesora en estrategias de comunicación, storytelling y marketing digital a diversas organizaciones. Además, es escritor de ficción. Hola Leiles, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Raúl. Muchas gracias a ti por aceptar, Leiles. Y yo soy Raúl Leonardo, que conduzco con mucho gusto este programa y lidero Inspira, donde te ayudamos a convertirte en el empresario que todos admiren. Y vamos con el tema de hoy, storytelling y cómo contar historias para vender más. Y ahora empezamos a hacer una pregunta para que nuestros amigos entiendan mucho mejor. Armando, te pediría que nos cuentes, que nos digas qué es el storytelling. Bueno, el storytelling para mí es el arte de narrar historias para transformar una audiencia, ¿no? Es un arte, es una técnica, es una herramienta, es un arma, es como quieras llamarle. El tema es que tu mensaje pueda modificar de alguna manera positiva, ¿no? Y que produzca un crecimiento o un llamado a la acción a quien escucha la historia. Chévere, excelente. Y Leiles, no sé si aumentas algo sobre qué es y Sí, capaz nos puedes decir también cuándo surgió. Yo le doy retweet, le doy follow, todos esos elementos a lo que ha dicho Armando. Solamente agregaría que, y lo que tú me estás preguntando, ¿no? ¿Cuándo surge? Yo creo que está innato desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Desde que nace la humanidad. Recordemos que en las épocas de las cavernas, cuando se creaba recién el fuego y se construía recién la civilización, los seres humanos, si lo llamamos así, iban a cazar, ¿no? Y regresaban de estas aventuras, se sentaban alrededor de la fogata, bajo las estrellas, a contar sus anécdotas, ¿no? Y yo creo que desde ahí nace la necesidad de contar historias. Y ha ido evolucionando con los años, los siglos, hasta lo que conocemos ahora, las distintas plataformas, las distintas
formas, como estaba contando Armando, de poder narrar una historia para atrapar, persuadir, hacer este call to action, ¿no? Sí, claro, y como dices, pues es de siempre, ¿no? El tema de contar historias, pero ya desde hace un buen tiempo se utilizan las historias para vender, en empresa para atraer al público, ¿no? Y por ese lado te preguntaría, Armando, ¿qué componente debe tener una buena historia? Bueno, ahora que tú o sea, complementando lo que estamos conversando, sí, pues es nosotros como los seres humanos entendemos el mundo a través de historias, ¿no? Y en la publicidad y en las ventas, desde que existe la publicidad es casi lo mismo, ¿no? Desde el primer comercial de televisión que salía la señora con su, diciendo, ay, no sé qué servirle a mi esposo, oh, de pronto tendré que meterle algo de salsa de tomate, ¿no? Y eso que cuesta, y saca la salsa de tomate, esta Campbell's o lo que sea. O sea, desde ahí ya es una historia, ¿no? Una imagen es una historia, una canción es una historia, ¿no? Todo aquello que tenga la aventura o desventura de un protagonista que necesita lograr algo y en el camino aprende algo para lograr su objetivo, ¿no? Eso más o menos son, o sea, bueno, es muchísimo más, no es un protagonista, un antagonista, una serie. Una historia es una cadena de hechos, es una cadena de acontecimientos, ¿no? En los cuales el protagonista tiene que enfrentarse pues, a una serie de escollos hasta lograr su objetivo, que puede ir desde salvar el mundo, o destruirlo, o lavar la ropa. O sea, depende de tu cuento y dónde lo vayas a contar, ¿no? Claro, y estas historias, como tú estás mencionando, Leiles, ¿cómo esas historias las aplicamos a las empresas? ¿Por qué son útiles en las empresas? Porque hace que lo complicado sea digerible y lo puedas transmitir, ¿no? O sea, en las empresas hay mucho número, mucho de cuestiones que no son muy prácticas, ¿no? Que no son muy fáciles, como decía, de digerir. Cuántos botones tiene, o el producto, o cómo es la manera de instalar, etcétera, ¿no? Entonces, a través de esta herramienta, uno puede hacer o transformar lo difícil en 3 mensajes, que hay alguna peripecia, que el personaje principal tenga un problema y llegue a calar en el consumidor al final, ¿no? Y eso hace que esté más atento, ¿no? Que no sea complicado la interacción entre empresa-cliente. Y el cliente del que están hablando, ¿qué función cumple el cliente en la historia? Si yo quiero crear, por ejemplo, la historia de mi marca, ¿qué parte cumple el cliente, Armando? Bueno, creo que el cliente es el final, ¿no? Es el centro, es todo. O sea, es el cliente, ojo que el cliente puede ser a quien le vas a hacer su comercial de lavadoras, o el cliente puede ser el peruano promedio al cual tú le quieres hacer llegar un mensaje que nace desde ti dentro de esta pandemia. O sea, cliente es el que al final va a escuchar esto, más allá que también que te paga, ¿no? Más allá que te paga, ¿no? Entonces, todo depende de cuán específico sea el objetivo del cliente, qué es lo que quiera, qué es lo que él quiera, qué es lo que esté buscando, ¿no? Y creo que eso va de la mano con el formato, ¿no? ¿Por dónde lo vas a pasar? ¿Dónde va a vivir esta historia? ¿No? Si la historia va a vivir en una foto, en un post de Instagram, si la historia va a vivir en un video de minutos, si va a vivir en un libro, ¿no? Todo eso depende de analizar bien y de estar bien claro con tu cliente que qué cosa es lo que quiere, qué cosa es lo que necesita, ¿no? Para qué te está convocando para esto. Muchos clientes también no saben, lo van contigo descubriendo del camino, ¿no? Y tú estás como que, no, sí, por acá es, no, pero, ya, eso es, pero no es exactamente eso, ¿no? Y la mitad de tus reuniones son hasta que entiendes, le ayudas, vas de la mano con él hasta que lo ayudas a entender que este tipo de decisiones son decisiones muy específicas, ¿no? Hay que ser muy específico para poder narrar, para poder escribir. Y a veces, porque parece que estamos hablando, Lely, la otra vez, que al cliente a veces hay que, con lo que decía Armando, ¿no? Explicarle cuál es la utilidad del storytelling. Y a veces hay que educarlo.
Entonces, en tu caso, Leilis, cuando tocas con un cliente así que no conoce mucho la utilidad, ¿qué le dices para convencerlo? ¿Cuál es la forma de hacerle entender el beneficio del storytelling? Antes de pasar esa pregunta, quería complementar lo que dijo Armando, ¿no? El cliente, además, es el que le da la razón a tu historia, ¿no? Es el que cree tu historia, ¿no? O sea, uno cuando cuenta un relato, lo primero que tiene, o sea, el primer objetivo es que ese relato sea verosímil, ¿no? Esa palabra que le gusta mucho a usar a los narradores, ¿no? Entonces, te va a ayudar el cliente si es que él comprende obviamente el mensaje, pero si cree, si forma parte de ello, ¿no? Y aparte también complementa luego transmitiéndolo a otras personas, ¿no? Esa es la otra pata de esta ecuación, si lo queremos decir. Ahora, volviendo al tema de cómo explicas la importancia del storytelling para una empresa, yo uso simplemente ejemplos fáciles, ¿no? Si son más o menos de mi edad, les pregunto si han visto El Rey León, ¿no? Y obviamente han visto El Rey León. O sea, no hay persona más o menos, pues, adulto mayor que haya visto, se haya impactado con El Rey León. Entonces ahí le transmito o le hago entender que es muy poderosa una historia, ¿no? Y El Rey León no es más que, por ejemplo, es una historia también de Shakespeare, ¿no? Entonces, mira cuánto nos estamos remontando. Entonces ahí las historias perduran, las historias traspasan el tiempo, la civilización, el idioma y perduran, ¿no? Entonces el objetivo ahí es cuando hablamos con los clientes, es cómo hacer que el mensaje que tú quieres transmitir para tu producto o servicio sea el Rey León, ¿no? O se convierte en un Rey León. O sea, que trascienda, que se quede en la mente. O sea, es un trabajo lo que hablan los de branding, ¿no? Los que hablan de marcas. Correcto. ¿No? Efectivamente, posicionarla en la mente. Es básicamente, o sea, cualquier storyteller, si quieres decir, quiere que alguna de sus historias se queden en la manía. Quizás para eso escribimos, ¿no? Para que, por más que obviamente nosotros estamos de paso, pero algo de eso quede en la humanidad, ¿no? Claro, porque al lograr eso, entonces ellos incluso se pueden volver en embajadores de la marca, no solo comprar más, ¿no? Que es lo que todos quieren, ¿cierto? Y Armando, ¿hay distintos tipos de storytelling? Solamente también sumarme a la palabra verosimilitud, ¿no? Qué importante es la palabra verosimilitud cuando uno escribe. Así estás escribiendo una historia personal o así se está escribiendo una de Star Wars. O sea, tiene que, más allá del género y más allá de que sean robots, por ejemplo, tiene que ser verosímil, ¿no? Y ese es el secreto muchas veces de muchas historias de géneros no realistas que han trascendido décadas, ¿no? Que estaban muy ancladas en una verosimilitud y en unas relaciones verosímiles, ¿no? Bueno, por ahí me agarras un poco, honestamente. Yo lo que suelo hacer, o en todo caso lo que hago a través yo vengo del mundo de la improvisación. Yo aprendí a narrar en la impro, en la universidad, porque soy comunicador, pero evidentemente donde yo aprendí a narrar estas herramientas que luego se han transformado un poquito en las cosas que me motivan en este momento. Es el storytelling personal, ¿no? El storytelling personal es el que a mí más me gusta. De todas maneras debe haber más, pero yo estoy seguro que acá Don Leilis debe saber muchísimo más que yo de eso. ¿Ya? Pero es cuando uno transformar una vivencia personal, ¿no? Y tener el arte y la pericia para que sea cautivadora, para que sea, para que enganche desde el principio y que sostenga, y te agarre del pescuezo hasta el final, ¿no? Hasta el final y en el camino, al mostrar lo que tú aprendiste en esta historia, que es casi testimonial, porque tampoco es el objetivo final, ¿no? Contar lo que uno aprendió y así los demás aprendan. Así lo veo yo un poquito, ¿no? Pero de hecho, en términos, más bien, es más, nos explique, voy a apuntar. A ver, Leilis. No, más que términos, o sea, si esto lo movemos
o sea, va muy de la mano también con los géneros literarios si los queremos hablar, Claro. ¿verdad? Cuento, novela, lírica, dramaturgia, etcétera, ¿no? Pero yo me enfocaría más, si queremos diferenciar o ver clasificaciones de tipos de storytelling, yo me limitaría a extensión, ¿no? Y a formato quizás, ¿no? Micro, corto, mediano, grande, ¿no? Entonces, y además ahí ya le metes si es solamente imagen, si es texto, Claro. o si es una combinación audiovisual, porque muy bien dijo Armando, las historias están hasta la música, ¿no? Un gran contador de historias puede ser pues Rubén Blades, o Juan Luis Guerra, ¿no? Que te cuentan esto con ritmo, con lírica, etcétera, ¿no? Y también eso lo puedes mezclar con imágenes, con videos, con movimiento, etcétera, ¿no? Entonces yo lo definiría así, ¿no? Por tiempo de duración y por formatos. Y ya si quieren, cuando nos metemos a lo literario, ya ahí sí hay dogmas y clasificaciones más exactas, ¿no? Claro, claro. Yo sumaría sumaría eso, yo te diría de pronto lo testimonial, lo real y la ciencia, es que ahí entramos ya a lo que está justo diciéndole, que es lo real, lo que es completamente testimonial y lo que es más ficcional, pero la verdad es que también en la ficción te vas para otro lado, o sea, ya hay una fusión de géneros, o sea, ya vivimos en un mundo donde ya todo está tan fusionado, donde ya los límites de que si esto era una comedia y si es un drama y todo parece, es una comedia, drama testimonial, con un poco de fantasía, así, o sea, ya ahora ya no hay límites, ¿no? Depende de lo que necesites y funcione, ¿no? Exacto, ya no hay fronteras. Y como dice, ¿no? Todo es, o se están preocupando por hacerlo híbrido, ¿no? Porque cuando te lo presenta como comedia, pero no es comedia, o sea, estás como que llorando, etcétera, ¿no? Entonces sí, se ha borrado esas fronteras y eso hace rico que las historias ya no queden encasilladas, ¿no? Claro. Y entonces, si vamos por el lado de las historias para las empresas, ¿estas deberían de ser de algún tipo de género? ¿Hay algunos géneros, digamos, prohibidos para las empresas o no es así? Bueno, ¿Qué opinan ustedes? Depende de la empresa. O sea, hay empresas que, o sea, yo he tenido clientes que son bien rebajados con el lenguaje, si se usa jerga o no se usa jerga, si es ¿cómo se llama? Totalmente testimonial o de pronto entran astronautas en medio. O sea, creo que depende de la política de la empresa, de la imagen que tiene la empresa, de su propia visión, de cómo ella se entiende y se proyecta, ¿no? Que tú debes encontrar el género que le funcione a la historia, que le funcione a esa empresa, ¿no? Porque depende, o sea, no, depende, el género lo que te da es una forma de contar la historia, ¿no? Pero que no necesariamente puede funcionar para todas las historias, ¿no? Yo puedo contarte Star Wars ahorita como un dramón, y depende cómo lo narre, de pronto lo logro, y vas a llorar, y sí, le cortó la mano, toda la historia, ¿no? Y también te lo puedo contar como una comedia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesita el cliente? ¿No? ¿Qué es lo que necesita el cliente? Eso es lo que es. Exacto, y yo me encanta como que complementar. Tú usaste una palabra, Raúl, muy, muy fuerte, que es lo prohibido, hay algo prohibido, ¿no? Cuando a mí me dicen eso, quiero meterme ahí, ¿no? Ver, yo recomendaría y trato de decirle eso a las empresas, que no se pongan camisas de fuerza y que no se limiten simplemente a lo correcto, ¿no? Porque ahí corta un poco la creatividad, ¿no? Cuando a alguien creativo le dices, explora, juega con lo prohibido, nacen las más grandes historias, pues, ¿no? Y son las que han quedado, ¿no? Por ejemplo, ya si nos vamos al campo de la ficción, ¿no? Se me viene a la mente Lolita, ¿no? Que es esta historia de amor prohibida, etcétera, y cómo ha quedado perenne, cómo ha quedado ahí, aún vigente, ¿no? Y esto es por el lado de los clientes, pero también se puede utilizar las historias hacia adentro, digamos, en la parte de liderazgo, para integrar más a mi equipo. Armando. Bueno, yo ahí lo he amarrado en mi experiencia, como les contaba, yo vengo de la improvisación, ¿no? Entonces, el arte de improvisar es el arte de crear historias de manera inmediata. Ese es el objetivo de un improvisador. Un improvisador es un alumno que o actor
que se entrena en tomar decisiones narrativas, escénicas, interpretativas, decisiones de dirección para crear de manera inmediata historias, ¿no? Desde ahí yo he trabajado con muchas empresas haciendo capacitaciones, porque a la hora, para tomar esas decisiones y que todo funcione, tiene que haber trabajo en equipo, liderazgo, escucha, capacidad de aceptación, valorar siempre la idea del otro, ser incapaz de decir no a cualquier inicio de proceso creativo, ¿no? Entonces, de pronto, de mi experiencia, en mi experiencia yo lo he hecho junto, ¿no? O sea, porque a la hora de enseñar a hacer improvisación, estoy haciendo storytelling de todas maneras, ¿no? Son como por ahí medio primas hermanas, ¿no? Sin embargo, creo, ¿no? Que hacer, o sea, si tú me estás preguntando por un curso de storytelling para líderes o algo así, también tiene que funcionar al final, ¿no? El tema quizás es que es siempre va a empezar eso como un creo yo, o sea, no quiero creer, creo yo, es de un lado bien personal, ¿no? De un lado bien personal, cuando uno se siente y escribe, no es lo mismo que cuando escribes con el cuerpo en el espacio, me dejo entender, son dos momentos diferentes, pero de que sirve, claro, ¿cómo no va a servir? Leiles, ¿qué opinas? Como siempre le doy retweet, le voy a dar así restory en Instagram o lo que Recher. Yo ahí sumo simplemente el hecho de que una empresa tiene distintos stakeholders, audiencias o grupos de interés, ¿no? Y para cada grupo de interés hay un mensaje adaptado, y ese mensaje adaptado sí puede usarse, sí puede contarse a través de storytelling, ¿no? Por ejemplo, como estabas mencionando, obviamente estamos ahorita dando por default el caso de una empresa que anuncia a través de la publicidad o medios tradicionales al gran consumidor, ¿no? Puede ser por medios tradicionales o puede ser digital, pero también un stakeholder importante es el cliente interno o el colaborador. Entonces a ellos le puedes trabajar también contando como una historia, la historia de la empresa, los valores, los atributos, los objetivos que quieren alcanzar, los planes que tienen, etcétera, ¿no? Y así con inversionistas, por ejemplo, si uno tiene que trabajar alguna memoria anual, etcétera, que me ha pasado, pues tratar de contarlo de una manera un poco más amigable que dándole cifras puro y duro, ¿no? Y así tienes las comunidades, los vecinos, los propios influencers con los que quieres trabajar, tratar de explicarle a través de storytelling los productos o servicios que tú tienes o cómo tú quieres que él llegue hacia o maximice el alcance, ¿no? Entonces, yo creo que la empresa, por más pequeño o grande que sea, tiene que identificar sus grupos de interés y en base a eso armar estos mensajes claves y contarlos como si fuera una historia, ¿no? Quiere decir que la aplicación pues, es por todos lados, de todas formas, en todas las áreas, no, y no solo en empresas, en todos lados. Ahora, si vamos al caso que nuestro público son de pequeñas microempresas, Armando, en el caso cuando has trabajado con algunas de esas empresas, ¿con quién trabajas directamente? ¿Con el dueño? ¿O el dueño tiene que ser el dueño o te puede derivar a alguien? ¿Cómo es el proceso cuando te ayudas en esto? Cuando son pequeñas empresas o hay una energía de emprendedor en la persona que te convoca, casi siempre el dueño es el gerente y él es el que te llama, entonces con él como que conversas un poco, ¿no? Y cuando ese tipo de empresas están empezando, es más rico, la verdad, a mí es muchas veces más rico, más manejable, porque es una sola fuente donde tienes que construir, ¿no? Porque cuando es un negocio que está empezando, hay mucha historia de superación, de puertas que se cierran, de puertas que se abren, hay mucho mensaje positivo en ser emprendedor, ¿no? En un país como el nuestro, en una situación como la que estamos, ¿no? Donde si siempre hemos sido emprendedores, de pronto algunos emprendimientos al universo estar menos amarrado con lo digital, ¿no? O sea, la transformación de lo digital, esta patada a lo tecnológico, ese tackle que nos han dado para avanzar 10 años, lo que todo el mundo ya estaba estaban donde nosotros recién estamos llegando, ¿no?
Entonces, esto está haciendo que sea más evidente los emprendimientos de muchísimas personas, que antes estaban ahí, pero si tú no pasabas por su tienda o no te llegaba su tarjeta que decía vendo pollo, nunca te ibas a enterar, ¿no? O sea, a menos que fuera tu vecino. Ahora con las redes sociales, el emprendimiento está por todos lados, entonces por eso hay muchísima gente en redes sociales o artistas populares, conocidos, que le dan un tiempo, por ejemplo, ¿no? Y dicen, hoy vamos al día del emprendedor, ¿no? Y empiezan a contar la historia de cada uno. ¿Qué mejor historia que alguien que quiere salir adelante con un negocio, ya sea de clips, ya sea de stickers, hasta Audis? O sea, siempre hay material material para contar una historia cuando a alguien le ha costado lograr o le está costando lograr llegar al objetivo que tiene que llegar. Hey, ¿les complementas? Sí, oye, que hablé del primero y después yo le complemento. Sí. Porque va a quedar como el chinchoso. No, pero que elaboro sobre sus ideas, ¿no? Y eso está bueno. Me ha dicho que quiere ser el segundo. Sí. No, mentira, no le dije nada. Lo que yo quiero agregar es, o sea, basándonos en la base del emprendedor, o sea, no hay historia mala, ¿no? Las historias debes de contarlas bien. No crean las personas que no tienen una historia interesante o una historia que suele pasar bastante, ¿no? Suele pasar. Es cierto, yo no tengo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a contar? Sí. ¿Quién me va a escuchar? ¿Cómo esto va a ser importante? Hasta que tú le dices cuáles son las maneras para atrapar, ¿no? Cuáles son esos mensajes gancho que sirven para que puedas capturar la atención. Puede ser desde una persona que tiene un restaurante pequeño, como decía, ¿no? Como un gran, un vendedor de autos, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, el storytelling está muy ligado a lo humano, ¿no? Entonces, no hay historia mala al respecto, ¿no? Entiendo. Ahí tienes razón. Y un momento quiero aprovechar para saludar a las personas que nos están viendo, porque acá tenemos una pregunta para ustedes, ¿sí? Acá Carlos Osorio Gamarra nos está preguntando lo siguiente. ¿Consideran válido crear contenido vía storytelling más clickbait solo para ganar volúmenes de tráfico deseado? Bueno, a ver, por favor, que conteste. Primero, para no ser comprometido con la respuesta. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Consideran válido crear contenido vía storytelling más clickbait solo para ganar volúmenes de tráfico deseado? Sí, o sea, el clickbait es cuando pones un headline intrigoso que llame la atención para lograr clics, ¿no? Eso es el primer paso para captar la atención a la audiencia, ¿no? Entonces, o sea, si lo pones en películas, pones una frase así, pues las frases típicas, ¿no? Esto ocurrió de verdad. Entonces las personas dicen, wow, entonces sí, quiero que escuchar, etcétera, ¿no? Entonces están ahí muy atentos. Entonces, sí sirve poner una frase intrigosa para generar clics y que te deriven pues al objetivo que tú tengas, ¿no? Quiero que complemente, Armando, a ver, Claro, lo que pasa es que yo me imagino por dónde viene esa pregunta, ¿no? Que es, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá, desde que le enseñé el Facebook, le regalé su celular, todo, mi mamá ya es una persona mayor, ¿no? Ella cae en todos los clickbaits que llegan, todos, así, ¿no? Dice, no sé, además todos, sobre todo si tienen que ver que a ella le encanta la cultura inglesa y los reyes y todo eso, ¿no? ¿Será verdad que le sacó la vuelta? Ya está apretando el botón para entrar, ya. Y además son esos videos que no tienen pues ningún tipo de investigación, que le ponen esa voz doble, o sea, esa voz robótica, que hay un programa que le pone voz para que le ponga narración. Bueno, y entonces, ¿no? Y yo le digo, mamá, pero ¿por qué no vamos a una fuente? Vamos a una fuente más oficial si quieres saber esto. Estás entrando a lo primero que encuentras. Entonces, yo creo que el storytelling y el clickbait y todo este rollo, ¿ya? Más como dicen, ¿no? El clickbait como bait, es como, ¿cómo se produce bait? Es como cuando pescas y es una carnada, ¿no? Es una carnada para que hagas clic, ¿no? Es una carnada para que hagas clic, ¿no? O sea,
el narrar es una poderosa arma, es una poderosa herramienta. Que la use Superman le va a dar un tipo de uso a esa herramienta. Que la use, yo siempre hago mis ejemplos de cómics, ¿ya? Si la usa el Lex Luthor, es otra cosa, ¿no? Entonces, de hecho que es arrancar tu historia de una manera, con un encabezado que sea enganchador, es clave, porque si no, en este mundo tan rápido, la gente no ve algo, ya está pasando el siguiente video, nadie le va a importar tu video, por más que pongas una foto. El tema que creo que es lo que se refiere la pregunta, es que muchas veces es una estafa porque ves cualquier tipo de contenido que no tiene nada que ver con lo que tú apretaste. Entonces, ya eso va, y eso amarro eso con lo primero que estaba diciendo, ¿no? Storytelling es una poderosa herramienta, pero ya, que puede ser utilizada por los héroes de la historia, de nuestra historia, pero también, como bien lo sabemos, y lo sabemos todos los días, nos enteramos más, también puede ser utilizada por los villanos de nuestra historia. Entonces ya depende cómo lo uses, pues. Claro, y ahí justo lo que estaba diciendo, que hay muchos engañosos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de esos se leen de El secreto que nadie te ha contado? ¿No? Y una vez que lo abres para ver el secreto, escúchame, no vale nada a mí me contenido. pasó una cosa muy graciosa, que yo digo, a ver, quiero empezar yo también a trabajar mis redes, replantearlas, y a mí me gusta también escribir, ¿no? Pero a ver, ¿cómo lo pongo? Veo que hacen imágenes, vamos a trabajar storytelling de una frase y una imagen, ¿no? Entonces pongo seguir hashtag, pongo en el Instagram, seguir hashtag reflexiones, así, digo, los que pongan reflexiones, veré cómo hacen los otros y aprenderé, pues, ¿no? Pongo hashtag reflexiones, y de cada 10 cosas que me jala, 8 son flacas. Que no están reflexionando nada. ¿Entender? No están pensando nada. Entonces, eso es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo ponen el reflexión para que Cal te busque y entres ahí, ¿no? Y al final no tiene nada que ver. Resultado, 2 días tuve que borrarlo porque al final mi celular se estaba llenando de cosas. Sí, yo recomiendo que cuando salgan estos anuncios de cambia tu clave en el banco, etcétera, no, clic aquí. Claro. Eso, por favor, a tus usuarios, a tus clientes, a tus seguidores, que no hagan clic a ese tipo de mensajes, ¿no? Eso, borrarlos inmediatamente. Sí. Y si vamos por el lado de cómo construir una historia, ¿hay alguna estructura básica que le podamos recomendar a nuestros amigos o contarles cómo es una estructura de una historia, Armando? Caramba, pero si estoy diciendo que... Bueno, lo que pasa es que estructuras de historias hay miles. O sea, la estructura básica es la estructura aristotélica. Todos empezamos desde ahí, ¿no? Todos empiezan desde ahí, porque Aristóteles fue el primero que dijo, ay, ¿cómo empieza una historia? Ah, inicio, desarrollo, desenlace, sucesos, protagonista, antagonista, tensión dramática, objetivo, o sea, todo desarrollo. Por ahí empieza, ¿no? Pero de ahí... O sea, hay un montón, el media res, empezar por detrás para atrás, jugar con los tiempos, todas las películas de Tarantino que juegan con el tiempo. Ahora estaba viendo una serie que se llama Westworld, ¿no? Que no tiene ningún tipo de... O sea, todo el capítulo es como, estoy en el presente, estoy en el pasado, estoy en el futuro, no termino de entender, ¿no? Y eso lo que te genera a ti es un... Pero al final, justamente el armar el rompecabezas es lo que te acaba atrayendo. Entonces realmente depende, ¿no? La básica es esa, pero hay un montón, ¿no? Ahora la tendencia, tengo las sensaciones que es empezar con el in media res, ¿no? Que es empezar casi spoileando tu historia en el encabezado, ¿no? Empiezas ahí arriba, el día que el tiburón me mordió mi pie, ¿no? Para que la gente haga el clic, pues, ¿no? Y ya de ahí vas contando, bueno, hace tiempo yo estuve en el Callao y me encontré con un tiburón y eso con otro, ¿no? Pero creo que no hay... O sea, había tantas reglas, pero ahora creo que todos los estamos redescubriendo como todo. Sí, lo que ha dicho Armando es cierto. Para lo digital se recomienda empezar con el action, ¿no? Con el clímax. Porque ahí tú tienes que convencer al que te está viendo en, ¿qué? 10 segundos será. Y si es no lo que dura una agarras story así, de Instagram, o sea, entre 13 y 15 segundos. Si no, entonces, si no lo capturas ya, lo perdiste, está pasando, está mirando pues las reflexiones de las amigas. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Y ya luego puedes elaborar otras estructuras, ¿no? Dependiendo de la plataforma y dependiendo del tiempo que tenga tu
receptor, ¿no? Pues no es lo mismo alguien que está, por ejemplo, en el baño le revisando el celular sentado, que alguien que está, pues, con mayor tiempo tomándose un café y queriendo, pues, ver algo con, por lo menos, pues, más de 10 segundos, ¿no? Entonces, para armar una historia para un cliente que quiere vender un producto o posicionar una marca, entra acá la parte de investigación de su cliente, de cómo es su cliente para ver cómo contarla, ¿cierto? Porque yo hacía la pregunta por tantos cursos que a uno le llegan, y muchos de esos cursos te ofrecen plantillas para hacer tal cosa. Entonces también ofrecen plantillas para hacer historias. Por eso era la pregunta de nuestros amigos, ¿cómo tomar en cuenta cuando les ofrecen plantillas? Bueno, todo depende, ¿no? Ahora hay cursos de 50 centavos de dólar, ¿no? Sí. ¿No? Justo, que lo puedes ver una vez y a la mitad se cortan, después, ¿no? Y yo creo que los cursos que vienen empaquetados en estas escuelas más digitales son súper útiles para arrancar. El tema real es que esto tiene mucho que ver con el oficio, ¿no? O sea, de hecho hay algunas plantillas, que más que plantillas son como estructuras, ¿no? Que estructuras son cajones que que tienen que estar llenos de cierta información para poder articular una historia, ¿no? Pero que tú cumplas con la plantilla o con la estructura no significa de que tu historia vaya a ser cautivadora del inicio al final. A ver, yo tengo protagonista, tengo antagonista, tengo mi sucesión de sucesos, tengo todo mi rollo. Ya, entonces, ¿por qué la gente se aburre? ¿Por qué la gente no se quedó mirando hasta el final? ¿O por qué no compraron lo que tenían que comprar? Porque ahí está, por eso todavía los robots no mandan, por eso Skynet todavía no es la dueña de nuestras vidas, ¿no? Por eso es que hay que trabajarlo mucho, es muy sutil contar una historia ahí, donde a veces una pausa, dónde pones la coma, dónde pones el punto, qué palabra, y además dónde está viviendo, si hay un narrador, si se está narrando a través de una voz, no, si está narrándose a través de una imagen, qué música, dónde sube la música, dónde baja la música, o sea, es como una canción. Entonces hay una afinada que tienes que meterle, que por más que el señor le diga, mira, yo le puedo decir, señor, aprieta acá tu dedo, acá, y es la nota do, y haz do, no significa que vas a tocar como Santana, ¿me puedo entender? Hay que chambear duro. Sí. ¿Qué opina Leiles? ¿Qué opina? Sí, segundo de nuevo, sí. Otro de segundo. Ahora sí. Aprobado. Gracias, profesor. Sí, yo estoy de acuerdo de nuevo. Creo que ya nos habíamos, o sea, sin conocernos, nos leemos la mente. La diferencia está en las sutilezas, ¿no? Ya lo he dicho, ya lo he explicado claramente. O sea, por más de que te entreguen algo, es que lo enlatado al final no es lo que creo yo va a calar, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando, que es otro tipo de objetivo, que es lograr estar en la mente del cliente o de la persona que se expone a nuestra historia, ¿no? Y eso pues lo consigues, por ejemplo, dándole mucha dedicación, muchos detalles. O sea, no es lo mismo pues ver una serie random que ver Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? Donde el encuadre, donde se preocupan porque la escena quede muy bien, donde la historia te sorprenda, donde hay ese wow effect que no lo encuentras así nomás, ¿no? Eso les preguntaba por qué, porque en este programa que vemos todos los temas de una empresa o de un empresario, les ayudamos con todas las áreas. Y siempre les decimos que como gerentes ellos tienen que aprender cómo funcionan las cosas para saber qué pedir. No tanto para, yo quiero aprender para hacerlo yo solito. No, como gerente tienes que aprender cómo funcionan las cosas y saber apoyarte de los que conocen, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta. Y ahora quisiera pedirles algún ejemplo real con sus clientes de alguna historia. Si nos pueden contar alguna historia de algún cliente para que nuestros amigos lo tengan más gráfico de cómo más o menos es una historia ya hecha. Leiles, ¿tienes alguna? Sí. Empezó por Leiles, Armando, por si acaso. Sí, tengo varias, pero por ejemplo, algo que podría servirle a las personas, ¿no? Yo tenía un cliente que se dedica a las harinas, ¿no? Fabrica harinas en estos momentos.
Y cómo llegas con un producto, o sea, puede decir que es tan básico, ¿no? Aunque no parezca. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Diseñamos un personaje, un maestreo harinero, pero bien dibujado, etcétera. Y esta persona te recomendaba o te daba tips para mejorar los platos de comida a base de harina, ¿no? Entonces te decía, para que el pan infle hay que hacer esto, que es el problema del consumidor, ¿no? Que no sabe, y más en estos tiempos, ¿no? Quiere hacer su pan en la casa y no sabe cómo hacer. Ahí estamos partiendo del problema, ¿no? No sabe cómo mejorar lo que está cocinando, ¿no? Entonces teníamos este personaje y este personaje le daba tips a través de videos, en el blog, respondía en vivo, etcétera, ¿no? Entonces ahí ves de manera clara cómo puedes ayudar con buen contenido a los clientes que están necesitados, ¿no? Qué interesante. Sí, Armando. Yo una vez tuve un cliente con que quería trabajar, ya con su público interno, quería trabajar una serie de temas de comunicación, ya quería pulir y potenciar corregir algunos problemas de comunicación que había dentro de sus propios colaboradores, ¿no? Ya, pero para él era muy importante de que todo estuviera anunciado de manera muy positiva, ¿ya? Pero que no dejáramos de ser directos con el mensaje, porque hay clientes que dicen que es como el papá que le da miedo decirle de frente al hijo lo que está mal para que no se ofenda y se rebele y se ponga peor, ¿ya? Papá más moderno, ¿no? Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, fue una telenovela. Hicimos algo así como estoy comentando, Lelis. Hicimos un cast de personajes y los personajes todos eran títeres. Y cada uno de ellos respondía a un tipo de colaborador que se deseaba y que no se deseaba en la empresa, ¿no? Entonces hicimos una telenovela, un montón de capítulos con su intro, así, mismo bien Talía, la vaina, era full comedia, era muy gracioso, pero entre chiste y chiste se metía su chiquita, ¿no? Entonces saltamos, y ahí se trabajaban, fueron como 15 videos, por ejemplo, eran 15 capítulos, y todos los jueves a las 12 se colgaban en el intranet, ¿no? Entonces ya todo el mundo sabía que toque el otro, ¿no? Que iban a salir ellos, etcétera, ¿no? Para mí, clave es valorar la diferencia. Siempre, para mí, la originalidad siempre va a estar en valorar la diferencia. Entonces, una de las cosas que yo siempre trato de hablar con mis clientes es de encontremos qué es lo diferente, ¿ya? En tu empresa, en tu público, en tu mirada, en tu misión, en tus valores, en tu producto, en lo que sea. Eso, por ejemplo, ahora último teníamos que hablar de un tema, algo así como que, es bien largo de explicar, pero digamos que pedía el género de la fantasía, ¿no? Y resultó que una de las jefas ya tenía de mascota un gecko, ¿ya? Un gecko es como una salamandra, es como una iguanita, es un reptil chiquitito muy divertido, ¿ya? Entonces al final decidimos que el protagonista de la historia iba a ser el gecko, ¿no? Y sobre eso empezamos a desarrollar la historia. Entonces creo que toda empresa, todo ser humano, todo jefe, todo desde la plana de la plana gerencial hasta la plana ejecutiva, siempre hay una historia que contar y un ángulo para contar una historia, y ese ángulo siempre va a ser más efectivo en la medida que encuentras tu diferencia y la valoras, ¿no? Porque la tendencia es que no, es que así no soy yo. No, la tendencia es encontrar lo diferencial, que es lo específico y lo más interesante. Es interesante, ¿no? Encontrar el diferencial, y también lo que dijiste de los dueños de empresa que a veces no quieren ser directos con su gente. Yo siempre los digo, yo siempre empujo a sé frontal, por favor. ¿Para qué la haces larga? Si ya sabes que no quieres, ¿para qué la haces larga? Dile, ¿no? Entonces, y ahí es donde viene la negociación entre tú y el cliente, ¿no? Pero bueno, esto que el otro, y al final ya pues ya depende de cada uno. Excelente, chévere. Y acá, de nuevo, gracias a los amigos que están viendo, tenemos otra pregunta. Y vamos a empezar también con Leilis. Maribel Cervantes nos pregunta, ¿algún libro que ustedes recomienden? Libro para aprender de storytelling. De storytelling. Es lo que entiendo, ¿no?
Sí, hay varios, ¿no? Pero yo me iría más a no esos que son manuales, ¿no? Los manuales de storytelling. Yo me iría un poco más a las reflexiones literarias de los escritores, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Vargas Llosa que se llama Cartas a un joven novelista, que te explica de manera directa cuáles son los elementos para contar una historia, ¿no? Entonces yo valoro quizás un poco más eso, ¿no? Otro libro que recomiendo de ese talante, pero de otro tipo de escritores, es de Stephen King, que Stephen King es uno de los autores que yo más admiro y que trato y que sigo, ¿no? Que es Mientras escribo, y también él reflexiona sobre la palabra, el lenguaje, los hábitos, cómo contar historias, su experiencia, etcétera, ¿no? Y así tienen la mayoría de escritores este tipo de ensayos. Podemos encontrar pues a Milan Kundera, a Virginia Woolf, etcétera, ¿no? Yo, o sea, personalmente, porque soy así, prefiero ese tipo. También hay libros de storytelling como los de Carlos Salas que te dan el ABC, te dan un poco de introducción, pero a mí me gustaría que sean un poco más profundos, ¿no? Porque eso te invita a buscar otros autores, a que contrasten las reflexiones. Hay, por ejemplo, clases de literatura en libro, o pueden ver en YouTube también, si no tienen tiempo, de, por ejemplo, de Cortázar, de Borges, etcétera, ¿no? Entonces eso para mí a mí me nutre más, ¿no? Y eso es lo que suelo o trato de recomendar, ¿no? Excelentes recomendaciones, ¿no? Claro, mejor leyendo este tipo de literatura como está diciendo. Armando. Bueno, ¿qué más puedo decir? Me había apuntado todo. Pero dame retweet. Te voy a dar un retweet. Voy a darte retweet, reshare, recompartir, recontrashare, y además también apuntes de todo esto porque lo estoy pidiendo en Amazon en este momento, todas estas. Yo soy un poquito más básico para esas cosas. Es que es por mi camino, yo lo he aprendido por otro lado, ¿no? A mí un libro que me marcó mucho, ¿ya? Es un libro que no es un manual exactamente, aunque el título parezca, ¿ya? No es tan frío, es bastante completo. Es un libro que yo leí en la universidad de un cineasta peruano, Augusto Tamayo, ya, que se llama Teoría y Práctica del Guión de Ficción. Ese fue mi primer libro que leí que tenía que ver con cómo escribir un guión. Que no es storytelling directo, porque la verdad era un curso de cine y estaba amarrado, ¿ya? Pero sobre todo para los tiempos modernos donde hay que aprender a contar de manera audiovisual, quieras o no. Quieras o no, ahora todos somos un microcanal de televisión, una mini productora, y entonces hay que aprender a contar de manera audiovisual. Teoría y Práctica del Guión de Ficción. Y otro que no tiene también directamente que ver con storytelling, ya es un libro que es quizás una de las Biblias de la improvisación, recordando que la improvisación teatral es el arte de la creación inmediata de historias, que es de Keith Johnston. Keith Johnston es uno de los grandes maestros de improvisación del mundo, y él tiene un libro que se llama Improvisación y Teatro, o Teatro Improvisado, Improvisation and Theater, o algo así, ¿no? Y ahí un poquito te cuenta, más que no es un libro de ejercicios, no, es un ejercicio de cómo funciona y cómo te conectas para contar contigo y con la audiencia, para encontrar historias y tomar decisiones rápidas para construir, ¿no? Que ojo, no tomar decisiones rápidas no significa que es tomar decisiones a la loca, no, para nada. Tiene que ver con que al contrario, has trabajado tu aplomo y tu seguridad para poder tomar la decisión y que sea eficaz y efectivo, ¿no? Ese libro es buenazo, es una bibliaza, ¿ya? Pero también debe haber un video por ahí en internet, Improvisación y Teatro. Entonces, de acuerdo a lo que están diciendo, yo estoy pensando que además de esos buenos libros que ustedes están mencionando, lo que se debe hacer es leer literatura, o sea, leer novelas, historias, porque ahí voy aprendiendo, porque ustedes también han dicho de que los géneros pues son todos y no hay límites en realidad, entonces necesito leer para aprender, ¿no? Creo que tiene que ver con consumir las historias que siempre consumes con un ojo crítico y con ojo de alumno, ¿no? Porque, de hecho, la lectura siempre va a ser lo principal y lo más completo, ¿no? Pero nosotros consumimos historias todo el día. O sea, ahora que estás pegado en tu Netflix y estás pegado con el otro y el Disney y que van a salir todos los, ¿no? Tú puedes verlo y te puedes entretener,
puedes verlo con ojo de alumno y ojo crítico. A ver, ¿por qué funciona esto? ¿Cómo empieza acá eso? ¿En qué momento se corta esto? ¿Cómo se cuenta una historia? Por ejemplo, toda la narrativa de cómo se contaba una historia hasta hace, no mucho, un par de años antes de la aparición de la pandemia, ¿no? Era una sola cosa, las series de televisión duraban 20, 24 capítulos. ¿Cuál es la tendencia ahora? Y no es casual, 8 capítulos, 10 capítulos, tiene que ser todo más rápido, más violento, ¿no? Ahora la gente, había una serie que estamos viendo ahí, la gente decía, pucha, ¿por qué me están poniendo la serie una vez a la semana? ¿No? Si Netflix pone Cobra Kai, me ha puesto todo en un solo día, ¡pah! Los 10 capítulos, los veo todos completos. Yo digo, pero antes era así, veíamos una vez a la semana las series, ¿no? O sea, ¿ya? Sí. Pero estructurar una historia para que funcione una vez a la semana y la gente se quede comentando toda la semana es un tipo. Entonces creo que tiene que ver con saber que estamos rodeados de historias en todos lados, ¿no? Y estar viendo que funciona y que no funciona, y así también se va aprendiendo. De la única manera, anda, lleva tus clases y aprende como cualquier persona normal, ¿no? Pero de ahí hace eso, pues, ¿no? Hay que practicar la experiencia, ¿no? Y ya vamos en la recta final del programa, pero quiero pasar a la parte tecnológica. Para crear historias, ¿hay ayudas tecnológicas? Ahora que mucho se habla y se conoce de tecnología. Leiles, ¿qué nos puedes decir de eso? No conozco una herramienta per se que te ayude a contar historias, ¿no? Lo que conozco es todas estas clases que hay digitales para que tú puedas, pues, mejorar o pulir tu herramienta, ¿no? Y hace un tiempo hablábamos que también, o sea, conforme leía las noticias, etcétera, se está creando inteligencia artificial para eso, pero exactamente no sé si hay un software ideal, no sé si Armando sabe. No, para nada. Lo que hay ahora, hay las aplicaciones en tu celular, las aplicaciones que te permiten limpiar tu foto y ponerle el dibujito a la foto. Cuando uno hace una story en el Instagram, ¿ya? Una story, y le pones la cancioncita y el dibujito y el muñequito y achicas la imagen y la pones en blanco y negro y le pones, ahí tú estás también narrando tu historia. Lo que hay ahora son más herramientas que potencian tu creatividad. Tienes más herramientas, es como un pintor que tiene más colores, que tiene más brochas, ¿no? En el mundo audiovisual, ¿no? En el mundo audiovisual, eso es lo que hay más, porque... Sí, que te puede ayudar a hacer más rápido. Foco, pues. Correcto, sí. Te prende el foco y dices, mira, si le pongo eso, de pronto se cuenta mejor. Eso es lo que no había antes que había, sí, todo tenía que ser, pues, o escribirlo a la máquina, o si el libro, como es la portada, o sea... o cómo es el afiche, el panfleto, ¿sabe Dios? Por ahí está el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que cada vez avanza muy rápido. Sí, y de ahí ha salido, ya hace un cierto tiempo, lo que se llamó GPT-2, que ahora está en GPT-3, una organización que se llama OpenAI, que es procesamiento del lenguaje natural. Puedes escribir una frase y ese programa te genera una historia en base a eso. Claro que lo está perfeccionando. Sí, como los robots del Musk, ¿no? Que saltan, que brincan, sí, que hacen todo. De Will Smith, los robots de Will Smith. Claro, que los robots. Eventualmente va a pasar, pues. ¿Qué cosa la humanidad no ha acabado inventando? Sí. Todo lo que en un momento pensaba la humanidad que era magia, ahora es tecnología. Así funciona, ¿no? Que lo veremos a ver, lo llegaremos a ver. Solo te diré que el Terminator, al final, por algo Skynet nunca gana, nada más. Porque está el tema de las emociones. Por la parte emocional, eso sí, la inteligencia artificial todavía no puede. Todavía de eso no hay. Todavía no puede, ¿no? Pero ahí te vas hasta Isaac Asimov y sus robots y todo ese rollo. O sea, esta serie que estoy viendo ahorita, que la tenía guardada para ver que Westworld, trata justo de eso, ¿no? Trata justo de eso, de hasta qué punto la inteligencia artificial puede volverse una conciencia real. Y bueno, estos sueños de ciencia ficción de que un día nos van a conquistar los robots. Primero sobrevivamos a lo que está ocurriendo. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Ha sido interesantísimo escucharlos a los dos,
¿no? Y ahora les voy a pedir que se despidan de nuestros amigos. Ahí, primero la despedida, luego dato de contacto, por si quieren buscarlo, que supongo que sí, y un consejo final para nuestros amigos empresarios. Armando, empezamos contigo. Tu despedida, datos y tu consejo final. Don Raúl, muchísimas gracias por habernos dado el honor de estar presente en esta tertulia. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como Armando Machuca, no tengo imitadores, y trato de poder soltar ahí, sobre todo en mi Instagram, trato de soltar 1 o 2 veces al mes alguna historia simpática para pensar, que es una de las cosas que más he probado a hacer en esta pandemia y me da mucho placer. Así que si quieren ver yo le llamo las crónicas, si quieren ver mis crónicas por ahí, vayan a dar una vueltita por mi Instagram. Y el mejor consejo que les puedo dar es no tener miedo. Si tú quieres empezar a escribir, escribe, hazlo. Mientras tanto, hasta encontrar la idea, la idea perfecta no existe. ¿Ya? Voy a pensar una idea que sea emocionante, que sea totalmente diferente a la que los otros. No hay, ¿ya? Párate, aprende tu computadora y ponte a escribir. Escribir es reescribir. Escribe. Luego revise, vuelves a escribir. No te estreses si no terminas todo en un día. Yo a veces escribo, en un día puedo escribir 5 historias y de ahí ya no las quiero ver 5 días, hasta que se asientan y luego las reviso. Corrijo. O sea, no hay un estilo, no hay un orden. Lo que hay que hacer es pararnos de la cama y no estar pensando, mirando el techo a que todo esto pase. Hay que hacer. Chévere, efectivamente, no hay mucho miedo a la hoja en blanco, ¿no? Hoy día, punto, ya empezaste. Ok, gracias. Leiles, tu despedida, tu dato de contacto y tu consejo final. Sí, muchas gracias por la invitación, Raúl. Le he pasado muy bien dándole retweet, likes, corazoncito a todo lo que decía Armando. Ojalá que se pueda repetir, ojalá que nos podamos conocer. Igual, me pueden encontrar en las redes como Leiles Rubio, así tal cual, no tengo ni... ¿Quién va a tener imitadores con ese nombre? ¿Y qué consejos le doy a los empresarios? O sea, yo creo que primero deberían de entender su esencia, ¿no? Su razón de ser. ¿Por qué están haciendo esto? Darse esa pregunta. Esa es la primera parte para poder, creo yo, empezar a contar una historia, ¿no? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero transformar? No simplemente que estoy haciendo un negocio porque quiero ser rico, no, porque creo que debe tener una misión. Las grandes empresas fueron pequeñas y crecieron porque tuvieron esa pregunta, se hicieron esa pregunta, ¿no? Entonces, a toda tu audiencia, pues les recomendaría eso, ¿no? Que den un paso atrás, que reflexionen un poco, que sean genuinos, que se pregunten por qué están aquí, qué quieren cambiar y luego que echen para adelante, ¿no? Chévere, paso para atrás y para adelante. Muchas gracias a los dos. Bueno, amigos, han sido Armando Machuca y Leiles Rubio León, que nos han estado acompañando hoy día. Y ya han visto todo lo que nos han dicho, las historias son grandiosas. Tienes que aprovecharlas para captar la atención de tu público hacia tu marca. ¿Okay? Lo que yo también las voy a aprovechar para hacer mejores historias para mi nieto, mejores de las que hice para mis hijos. Y te cuento que, bueno, Armando yo lo conocí cuando hace muchos años, cuando hacíamos en el colegio de mis hijos eventos para adquirir fondos para la promoción. Ahí yo lo vi actuando como el profesor Kelp. Ahí lo conocí y me encantó cómo lo hacía y todo su arte y siempre lo he seguido, tanto que me metí en su curso de storytelling. Por favor, hace 15 años. Aprendí bastante. Un día la volveré. Esa es una gran historia, esa obra. Buenísima. Voy a hacer una crónica de esa historia, que hay una historia atrás de por qué hice ese montaje. Y un día espero poderlo repetir. Y así es, efectivamente. Revisen su YouTube, historias muy interesantes, ¿no? Y Leiles, también me gustaría que compartas tus historias de ficción, para que lo conozcamos, así, que deben ser muy buenas. Bueno, tengo 2 libros, una novela corta que fue la primera que publiqué. Bueno, viví un tiempo en Panamá, unos 5 años, y allá publiqué mi literatura. La novela se llama Bailando Descalzo por Madrid, y también luego publiqué un libro de relatos que se llama Un salto ornamental en la piscina, ¿no?
Estoy, ya bueno, ya radico de nuevo en Perú, soy peruano y espero pues empezar a publicar acá. Chévere, muchas gracias. Y si alguien quiere conocer el final de la historia que les conté al inicio, se lo voy a dar porque estoy practicando. A ver, quise gritar su nombre mientras corría hacia ella, pero empecé a sentir que algo me apretaba el cuello y de pronto sentí un jalón muy fuerte y por fin esta vez sí desperté. Ella, mi adorada esposa, acababa de jalarme hacia atrás agarrándome el cuello mientras me decía: ¿pero no te has dado cuenta que casi te atropella esa bicicleta? Ay, hombres, ¿en qué piensan? Y bueno, si les llamó algo la atención, que supongo que sí, bastante lo que les han dicho Armando y Leiles hoy día, pónganlo en práctica inmediatamente. Y nosotros volvemos la próxima semana con más temas para ustedes para mejorar las estrategias de su empresa. Están cordialmente invitados. Muchas gracias, Armando. Nos vemos. Gracias, Leiles. Nos vemos, un gusto. Ojalá nos podamos ver. Igual, Así es, un gusto, definitivo, ya Leiles. están comprometidos. Nos vemos, Raúl. Y muchas gracias a mi dúo Maravilla, Azul y Adrián, que estuvieron acá en el detrás de cámaras. Y Adrianito, ahí voy por el ABC. Chau.